Entonces, vamos al contenido de la clase de hoy, que sería cómo se investiga en historia. Nosotros en la clase anterior habíamos visto un autor alemán que escribió hace 60 años en torno a responder una pregunta que es general de esta, digamos, rama del saber que habíamos hablado, llamada la epistemología: cómo conocemos científicamente la realidad, cómo se conoce desde la ciencia. Y ahí nos dice que más allá de las distintas disciplinas, todas tienen dos categorías: el método y el hecho, lo cual implica cierto recorte de la realidad. ¿Vieron la Gestalt? ¿Recuerdan alguna imagen que tengan de la Gestalt? Lamentablemente no la pudimos hacer en vivo y en directo. ¿Recuerdan alguna? ¿Cuál? La de la copa. ¿Alguien vio la de la copa? Sí. ¿O vio dos rostros? Primero la copa. Primero la copa. ¿Alguien vio dos rostros antes? Y alguien que sí. Entonces, en algún momento, esta comunidad científica, en torno a lo más básico que estamos viendo, nos vamos a tener que poner de acuerdo y decir que, como dijo, nos primerió ya una copa, ¿sí? Y ese es nuestro recorte de la realidad. Ya no podemos ver los dos rostros, ¿sí? Quedémonos entonces en la idea de un recorte que, desde el punto de vista de analizar la psicología o los pensamientos sobre objetos psicológicos, porque al principio de nuestro programa no vamos a ver psicólogos, vamos a ver filósofos, y esto tiene una explicación histórica. La psicología se forma muy tardíamente con respecto a este sitio de origen que podemos poner en el siglo XVII, considerándose por lo general el siglo XIX. Entonces, vamos a ver autores a lo largo de un recorrido histórico donde también hay que hacer un recorte. Habíamos hablado cuáles eran nuestros recortes, ¿sí? Que vamos a tener tanto en teóricos y en prácticos distintas sedes: Francia, Alemania, Inglaterra y lo que fue su colonia, bien, Estados Unidos. Con respecto a un tema, la profesora Ibarra también recorta una temática que es esos estados afectivos que vamos a llamar ahora pasiones y emociones. ¿Ven cómo la idea de recorte está siempre para abordar un objeto? Vamos directamente a responder cómo se investiga en historia, ¿sí? Ahora, la palabra historia tiene una trampa, que es la siguiente. ¿Qué es la historia? ¿Cómo? Lo que ocurrió antes del presente. Como una reelaboración. Es reconstrucción, reelaboración, parece el texto de Freud, pero ciertamente había también en Freud una teoría sobre el tiempo y la memoria, en fin. Lo que pasó antes del presente, una reconstrucción ¿de qué? Del pasado, ¿sí? Entonces la historia trata del presente o del pasado. Las dos dimensiones. Trata del pasado en el presente, y eso es, porque ya lo leíste seguramente, el de Edward Carr, ¿sí? La relación entre pasado y presente. Vamos a abordar al autor, ¿sí? Es un autor inglés que da una conferencia para futuros historiadores, historiadoras, y él pone de relevancia la cuestión de la continuidad. Hay algo en el presente que estuvo en el pasado. Siglos, gente viendo a alguien que habla y a alguien que escribe, ¿sí? No había luz, no había luz, no había electricidad. Había una persona que hablaba, otros copiaban, ¿sí? Participaban a veces, antes no. Bien, hay algo en el presente que es del pasado.
Entonces, de lo que habla de alguna manera es de una relación entre qué, pasado y presente. Entonces, si tenemos que dar, digamos, nombre a esta relación entre pasado y presente, la podemos llamar historicidad. ¿Sí? Los fenómenos, los hechos, tienen un carácter que se da en el tiempo, ¿sí? Y en relación a su propia historia. La cuestión es que la palabra historia es ambigua. Porque la historia, como ustedes dijeron, trata en alguna medida del pasado, pero a la vez la palabra historia trata del presente. Cuando ustedes en Instagram, por ejemplo, suben ¿qué? Historias, ¿están hablando del pasado? Eso sí, porque estás subiendo algo que ya pasaste. Muy bien, o sea, el pasado en realidad se produce continuamente. Pero si entramos en ese nivel de detalle, no salimos más de la facultad hoy. Entonces. No, es más actual, digamos, porque además dura 24 horas. Bien, tiene cierta marca de la actualidad, muy bien, dura 24 horas, entonces no habla de un presente de un día. Entonces, habla del pasado o del presente de la historia, porque la historia de Instagram es una historia. Sí, bueno, esta ambivalencia la resuelven los ingleses al oponer, por ejemplo, esto, lo que ustedes suben, ¿sí? Que es un relato del presente. Te voy a contar una historia que puede ser ficcional, ¿sí? Así se han dormido niños a lo largo de la historia de la humanidad, contándole historias. Ni siquiera pueden ser, digamos, necesariamente reales, nos hablan sobre un relato. Vamos a ver que la idea del relato está en cierta medida en cómo se estructuran los distintos contenidos dentro del programa. Pero también está esta palabra, que es history, que sí hace referencia a la disciplina histórica, que trata sobre hechos del pasado. Hechos en sentido general, no en el mismo sentido que Strasser, ¿sí? Acontecimientos, cosas que han sucedido en el pasado. Ahora, ¿quién cuenta el relato sobre el pasado? Esa es la idea. Bien, por ejemplo, desde el feminismo empiezan a ver que history podría sustituirse, no, pero por lo menos ampliarse haciendo una her story. Quienes saben inglés, his es masculino, her es femenino. Se empieza a ver el rol del papel de las mujeres en el pasado. ¿Por qué? Porque en el presente la mujer también es más visible que en el pasado. Empieza a ser, digamos, objeto de estudiosos de la historia sobre las condiciones cotidianas, su situación dentro de la familia, y esto lo pueden llegar a extender hasta la división sexual del trabajo, ¿sí? Cuando lo único que teníamos de diferente del resto de, digamos, de los primates antropomorfos era el hecho de que podíamos hacer herramientas, estas dos cositas. ¿Sí? La que vimos que en el ejemplo de los distintos métodos, el niño había arrojado furiosamente contra la pared. ¿Sí? Homo habilis, ¿sí? Hombre habilidoso, después pasó a Homo sapiens. El ser humano siempre se distinguió por su capacidad de articular herramientas. La historia es una herramienta. Los animales no se cuentan a sí mismos historias. Bien. Y pueden ver la división sexual del trabajo y adjudicarle entonces un rol central en una de las mayores creaciones en la historia de la humanidad, que usufructuamos día a día y sin ella estaríamos muertos.
¿sí? Alguien comió lechuga hoy, hace frío, quizás no. La agricultura, ¿sí? La ganadería, ¿bien? Bueno, ¿qué se hace aquí? Un recorte se hace. Entonces, vamos a ver a estos dos autores, Edward Carr y Philippe Arié, para que nos den dos distintas perspectivas de cómo interpretar esta relación pasado y presente, para ver la propia historicidad de algo tan banal como cómo conceptualizar el hecho de estar alegre, ¿sí? Va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué tienen Carr y Arié en común? Ambos lo mencionan en sus primeros articulaciones, en sus primeras elaboraciones en torno a qué es la historia. Ambos se oponen a lo que se llama la historia positivista. ¿Qué saben de positivismo? Busca borrar el sujeto, que sea todo objetivo. Busca borrar al sujeto, y esto lo hace para llegar a una construcción objetiva de la realidad. Bien, lo tomamos. Borra entonces al historiador o a la historiadora, para que de esta manera puedan reflejar, y este es el lema con el cual se creó la ciencia histórica, mostrar las cosas tal como fueron. ¿Sí? No intervenir con una interpretación del presente en el pasado. Es como que el pasado ya existió de una manera verdadera e inmutable, y el historiador solo tiene que juntar papeles, ser como un archivista que pone en una línea de tiempo los acontecimientos tal como habían sido. Es lo mismo que va a decir allí en cierta medida, en la primera página también. La historia positivista no da cuenta de lo existencial, ¿sí? Tomando la palabra de la compañera, de la subjetividad, diríamos, en esta facultad, ¿sí? De los hombres y las mujeres en el pasado. Se trata de ir hacia un término que vamos a usar, que es la mentalidad. Y lo van a ver más que nada en el espacio de teóricos, el contexto, ¿sí? Esta locura de que sea reproducido esto. Bien, no pasaba antes. ¿Por qué? Y habría que explicarlo. Nosotros estamos siendo contemporáneos a una enorme disrupción en torno a las tecnologías. ¿Sí? Hay como máquinas de computadora portátiles y la realidad se desdobla casi infinitamente. Ahora vamos a volver a esta cuestión de que vamos a estudiar mentalidades, o sea, sentires, pensares, tal como podemos reconstruir que lo vivieron, ¿sí? Esas personas. Había una pregunta ahí. El tema también de pensar la historia positivista como una recolección de datos que aún estableciendo una linealidad de los hechos y poniendo un hecho detrás de otro, estableces un sentido en el cual cada uno va a terminar interpretando cosas distintas. Entonces, aún queriendo recolectar objetivamente las cosas, como las pongas una detrás de otra, generás un sentido. Muy bien, y eso es lo que dijeron los primeros historiadores positivistas. Está muy bien. Vamos a encadenar temporalmente, causalmente, los hechos. Uno va explicando al otro, y esto parecería darse de una manera pasiva para quien interpreta el sentido, ¿sí? Pues el sentido, la significación, pero también la dirección de los hechos históricos. Carr lo ilustra con algo que va a señalar en la página 12, que es la cuestión de los pecados
la pescadería. Lo vuelve a tomar hacia el final, promoviendo otra interpretación en la página 31 y 32. Así que a partir de esa metáfora de la pescadería podemos ver dos concepciones distintas de hacer historia. ¿Por qué? Porque el positivista sería como aquel individuo que va hacia la pescadería, encuentra los productos completamente clasificados, elige cuál y se lo lleva, como si ese fuese el rol de un historiador o una historiadora. Bien, va a proponer hacia el final del texto. La cuestión es que uno es un pescador y tiene que elegir qué herramienta va a utilizar. Va a utilizar una red, va a utilizar una caña, va a utilizar un kayak e internarse en algún lugar para conseguir lo que él está buscando. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una posición activa del historiador. Ambos, Carr y Aguirre, tienen en común que ponen en juego la dimensión interpretativa de quien escribe historia, y ustedes en el informe de elaboración van a escribir una historia, ¿sí? Con algunos parámetros que ya vamos a ver, como cantidad de hojas, cuestiones por el estilo. Pero hay un cierto límite, siempre hay un límite, siempre hay un recorte. Bien. Ahora vamos a puntuar un poco más el texto de Carr para después pasar a Ariel, que también va a hablar de la relación entre pasado y presente, pero con otra perspectiva. De Carr habíamos hablado la cuestión entonces recién de esta metáfora que hace sobre el historiador como aquel que necesita conseguir y pescar algo en el pasado, y siempre va a mencionar en la conferencia distintos ejemplos que pone de relieve que ya los hechos mismos documentados están siendo interpretados por quien escribe, ¿sí? A veces los hechos históricos terminan siendo como, cuando son escritos para la posteridad, como una suerte de, era Blancanieves la que decía espejito, espejito, ¿sí? Y de esta manera, más que ver la realidad, uno termina plasmando un documento en el cual se ve a sí mismo. Entonces, ya desde el vamos es posible negar, o por lo menos sospechar, sobre la veracidad de algunos documentos. Bien, por un lado está esto, ¿sí? Los archivos son construcciones humanas. Lo mismo que va a decir Strasser de la ciencia, que es un constructo humano, y eso sería la parte mísera del hecho. Bueno, en la historia, en tanto habla sobre documentos, son escrituras realizadas por seres humanos cuyas intenciones o motivaciones, digamos, por ahí no son tan ingenuas. Por el otro lado, la cuestión que habíamos hablado, hay una relación entre el presente y pasado. Hacia el final de la conferencia dice diálogo continuo entre el pasado y el presente. El historiador busca en el pasado aquello que pervive, o digamos interroga al presente a partir de problemáticas, a partir de preguntas, de objetos que solo surgen en el presente. Bien. Vamos a una frase, hay dos frases que quiero rescatar, que es, por un lado, lo que dice la historia positivista en torno a mostrar el pasado como fue.
Por el otro, la historia que promueve Carr, la frase es: toda historia es historia contemporánea. ¿Qué significa contemporáneo? ¿Saben? Actual. Pero es un concepto en realidad relativo, porque actual teniendo en cuenta el presente, y hablamos de lo contemporáneo sobre lo que pasa en el presente. Pero en realidad es un término que refiere a la relatividad misma de cómo uno selecciona el pasado y qué nombre les pone. Contemporáneo quiere decir de nuestro tiempo. Toda historia es historia de nuestro tiempo, por lo tanto en el pasado solo puede ser visible aquello que nos interrogue algo. Hay muchas cosas del pasado que por ahí ya la cadena está perdida, y es justamente lo que rescataría, cosas del pasado que son radicalmente distintas al presente. ¿Sí? Carr pone la cuestión de la continuidad entre pasado y presente y observa de que solo vamos a estudiar cuestiones que son problemáticas en nuestro presente. Vemos en el pasado lo que vemos en el presente. ¿Tienen alguna duda? Porque si no, pues pasaría directamente a Ariel. No hay dudas, ninguna en el comentario. Bueno, lo de historia contemporánea lo tienen en la página 28. La historia consiste esencialmente en ver el pasado con los ojos del presente y a la luz de los problemas de la hora. Esa afirmación la podría aceptar Ariel, nada más que como, ¿vieron esos anteojos bifocales? ¿Sí? Que tienen como dos lentes. Ariel va a utilizar un lente para medir la distancia, la discontinuidad, la ruptura, ¿sí? El quiebre. Nosotros a esto lo vamos a llamar escena. Vamos a establecer con Ariel, o con lo que nos permite Ariel, distintas escenas a lo largo del programa. Que sería un recorte del pasado, y utilizando la metáfora teatral, habrá una escenografía propia de ese momento, palabras que se pueden decir o no, maneras de interpretar la realidad. Todo va a tener sentido si encapsulamos al pasado como un tiempo cerrado en el cual unimos distintos elementos. Habíamos hablado de una de las principales invenciones de la época, que es la computadora, y esta computadora portátil que le llamamos celular, ¿sí? Y ahí pueden ver cómo un instrumento de la creación humana tecnológico en psicología tuvo cierta fecundidad, si vieron seguramente lo que es el modelo de la información, ¿o no? ¿Sí? La metáfora de la mente como un ordenador. Bien. Cuando iniciemos el recorrido histórico en el siglo XVII, el objeto principal para poder explicar el mecanismo del cuerpo humano es el reloj. Bien, el reloj cronometrado específicamente, aquel que puede medir con exactitud matemática
un fragmento de tiempo. No existían antes del siglo XVI, en realidad XVII más bien. Por lo tanto, la medición del tiempo en la historia de la humanidad no siempre fue cronometrada. Lo que quiere decir es que cerca de miles, centenares de años, miles de siglos incluso, el ser humano no necesitó ningún reloj para medir el tiempo. Imagínense que nuestra vida sería absolutamente distinta. Bien. De hecho, las computadoras ahora permiten que le pongas un mapa para el cual elijas entre un trayecto de 14 minutos y 15 minutos. ¿Se entiende? Se puede perder un minuto. Evidentemente antes no tenían esta mentalidad ligada a la eficacia, a la productividad. Bien. Vamos a ilustrar eso posteriormente para darles una idea de lo que sería una escena. Bien, el reloj permite la ciencia porque, por ejemplo, permite, digamos, la precisión de medición de la velocidad. ¿Cómo medir velocidad si no medir de alguna manera matemáticamente el tiempo? Bien. El historiador debe reconstruir la escena del pasado. Y lo que encontrará ahí son ciertas disposiciones, digamos, afectivas que tiene que tener un historiador, que es el asombro. En algún momento, al ser francés y dar la influencia que tiene el psicoanálisis en Francia, dice que el historiador debe psicoanalizar los documentos del pasado, interrogarse sobre lo que no es tan obvio, sobre, para nosotros, cómo puede ser que no midan el tiempo de una manera precisa. ¿No les daba ansiedad de que perdían el día? Pensarían, no. Entonces vas hacia el pasado y te asombras de que durante milenios el ser humano midió el tiempo de otra manera. Y para esto tienen que entender, y esto es bueno para ustedes en la medida de que nos da un vocabulario que ustedes puedan apropiarse, porque Ariel está escribiendo un texto para historiadores y de manera muy específica para esa profesión. Va a hablar de dos historiadores, uno que se llama Marc Bloch y otro que se llama Lucien Fred, que al igual que Carr y 40 años antes que él, están, digamos, en posición crítica con respecto a la historia de los hechos. La historia de los hechos forma parte, de alguna manera, de esa religión estatal que hace que tengamos días dedicados a ciertas personas importantes. Esa manera de hacer historia de hechos, datos, guerras, batallas, es una historia tal como se daba antes, en el pasado, historia en el secundario. Gracias a Bloch, Fred, Carr y otros historiadores se empieza a ver la importancia de las prácticas cotidianas, la importancia de la sensibilidad, la cuestión existencial, ¿sí?, que Ariel mencionó y que dice hay que estudiar, como hicieron estos historiadores, Bloch y Fred, el pasado como si fuese una gestalt, como una estructura. Vieron, hablamos de la copa y habíamos hablado también si era una copa o si eran dos rostros. Una vez que cerramos en que era en esta convención científica que era sencillamente una copa, hay que establecer de qué tipo es la copa. Bueno, la imagen de la Gestalt no nos da muchas pistas, pero se trata de que una vez que cerramos una imagen, que en el caso de la Gestalt es perceptiva, en el caso ¿sí?, de la historia es encontrar los elementos que nos puedan explicar por qué se pensaba y se sentía de esa manera en esa época, por qué el reloj era tan importante, ¿sí? Bien,
Hay otra invención científica que permite también de alguna manera ilustrar otro, digamos, desarrollo en el cual invenciones tecnológicas, ¿sí?, la técnica como una manera de aplicación de la ciencia, nos dan una manera de entender el ser humano, ¿sí?, la mente en particular, la imprenta. Escucharon hablar de la tabula rasa, la hoja en blanco. Ese es el otro autor que vamos a ver, ¿sí? Primero vemos a René Descartes, luego vemos a David Hume. Hume va a decir: la mente humana es como una hoja en blanco, ¿sí? Todo conocimiento viene de la experiencia, se hacen palotes, ¿se entiende? Y ahí aparece un modelo para explicar cómo conoce el ser humano, y vamos a ver cómo siente el ser humano, ¿sí? No está tan delimitado el sentir y el pensar en Hume. Lo vamos a ver dentro de 15 días. Habla entonces de la cuestión de las gestas, de la estructura. Luego de que hace esta presentación de los historiadores Bloch y Febvre, es interesante todo lo que desarrolla en torno a cómo se haría una historia existencial que rescate la manera de sentir, la mentalidad de los seres humanos en el pasado, la vida cotidiana. Y ahí podemos ver que antes, digamos, los primeros relojes eran el reloj de agua y el reloj de arena. ¿Para qué sirven principalmente? Para rescatar y aislar un pedazo de tiempo, un fragmento de tiempo delimitado, en el cual darás el discurso. Por ejemplo, un abogado. Acá tenés para el alegato todo el transcurrir de esta arena. ¿Sí? Se puede aplicar en mesa de final, en caso de que el presupuesto vuelva a la arena. ¿Sí? Bien, entonces, durante siglos no se precisó tanta, digamos, exactitud en materia de medición del tiempo. Solo se vuelve a ser imperante cuando empieza a formarse una mentalidad que es la científica y está vinculada también al desarrollo del capitalismo. ¿Bien? Que llegará a dominar los mares del mundo e introducir las mercancías de la industria cuando crean las máquinas, ¿sí? La máquina de vapor. La máquina no es meramente una herramienta, la máquina se maneja sola, ¿sí? La herramienta requiere de intervención y de la humana en cierta medida. Bien. Entonces, nuestro recorrido histórico empieza en el siglo XVII, lo habíamos visto, y en este ejemplo tenemos el reloj mecánico. También se había creado la imprenta. Habíamos mencionado que antes de Cristo, hagamos de cuenta que cerca de 500 puedan utilizar reloj de arena. Establecí una fecha arbitraria, ¿sí? Realmente no soy especialista en historia de los relojes. Con saber que había otro dispositivo para medir el tiempo, lo que vemos es suficiente. Luego, hay un momento en el cual el tiempo es delimitado por la sociedad de una manera bastante precisa. Cuando ¿escuchan campanas alguna vez en la ciudad? ¿Sí? ¿De dónde es emitida ese sonido? Esa señal de la iglesia. Era la iglesia que con 4 campanadas ordenaba el día, eran las campanadas para reunir a los fieles. Esta parte de la historia de la humanidad la llamamos Edad Media. Y es como la precuela, ¿se entiende?, del recorrido histórico. Nosotros no vamos a ver específicamente ningún desarrollo psicológico de la Edad Media, y esto debe tener alguna razón, porque
toda explicación de los fenómenos humanos y naturales estaba, como habíamos visto al principio de la clase, vinculado a una interpretación religiosa. ¿Sí? Entonces, nuestro recorrido se inicia en el siglo XVII y habíamos dicho que cerrábamos con Freud en el siglo XX. Y lo que vamos a ver en este recorrido son 3 escenas bien delimitadas. La primera la llamaremos la modernidad, y también pueden hacer referencia a esta época como el iluminismo, ¿sí? O la ilustración. Iluminismo, ilustración, alumno, era la manera de hablar de alguien que no tiene luces. A significa carencia, ¿sí? Lum viene de acá también, de luces. ¿De qué luces? Las luces de la razón, las luces del pensamiento articulado, lógico. Estas luces se enfrentan a las tinieblas de la superstición, dirán los modernos, que es propio de lo que pasaba en la Edad Media, donde no había un saber científico, dado que el saber, como habíamos dicho, estaba cerrado, escrito en las Sagradas Escrituras. No había nada que conocer, dado que todo se encontraba allí. Con la modernidad se dan una serie de fenómenos, como habíamos dicho, el avance del capitalismo, la necesidad, ¿sí? Y la posibilidad, a partir de instrumentos técnicos, de expandirse Europa a lo largo del mundo. Este enfoque siempre va a estar centrado en Europa. Y podemos ver esta etapa de la modernidad hasta el siglo XIX, donde vamos a ver otra escena más vinculada a lo que sería el naturalismo, las ciencias naturales. La tecnología y la ciencia progresaron a lo largo de 2 siglos y la principal encarnación, que fue modelo para la época, eran las ciencias naturales. Todo lo que se pretenda científico para el siglo XIX tiene que pasar por el vocabulario y los métodos de las ciencias naturales. En el siglo XX va a haber una crítica a esta manera de pensar y nuevos desarrollos vinculados a lo que sería lo contemporáneo en cierta medida, donde pone de relieve lo que dijo el compañero al principio, la cuestión del sentido. Aunque hay otros autores en el siglo XX que todavía miran hacia el siglo XIX. Sí, el modelo biológico, por ejemplo, vamos a ver el enfoque del conductismo. Bien. Pues serían 3 escenas bien delimitadas. Estas 2 entran al informe. Para la integradora nos detendremos y profundizaremos en esta última, haciendo articulaciones con lo anterior. ¿Qué hora es? Las 4 en punto. 57. En esos 3 minutos, ¿tienen alguna duda? Bien. Entonces, la idea de escena, que habla también de Gestalt, de estructura, es fundamental para poder aplicarla a lo largo de todo el programa. Y se entiende que en una escena solo tiene sentido un elemento si se lo reúne con nosotros y con la mentalidad de la época. Por ejemplo, ¿conocen, y con esto cierro, los espartanos? Un pueblo griego, ¿alguno lo conoce? ¿Por qué lo conocen? La película, ¿cuál de todas? Porque si es de Esparta no la veo, ya sé lo que va a pasar. ¿Qué pasa ahí? Hay musculosos que pelean hasta la muerte. Es un código. No te puedes ir del campo de batalla si no hay otro espartano. Por eso llaman los 300. Trata sobre eso. Si hay un espartano, vos te tenés que quedar atrás de él. ¿Por qué? El espartano se dedicaba principalmente a la guerra. Entonces era prioridad estatal, ¿sí?, hacer ejercicio físico. Por ejemplo, un espartano hace 2500 años pudo haber hecho la abdominal que algunos hizo este fin de semana.
Sí, bueno, o no tenían mentalidad espartanos, quizás. Pero si hicieron ese abdominal, probablemente hace 2500 años también lo hizo un espartano. ¿Ustedes por qué lo hicieron? Ese ejercicio disciplinado de contraer el abdomen. Por el resultado. Por la eficacia, estamos en la mentalidad de medir cuántas series, cuántos minutos, super series, bien. ¿Eficacia con respecto a qué? Y a lo visible, a lo observable. ¿Y qué es lo observable? No tiene por qué ser solo lo visible, sino también una construcción, un progreso. ¿Un progreso de qué? De una capacidad. Estético o una capacidad aeróbica. Eso es bastante espartano. Estético no, yo creo que la mayoría lo hace por estético. ¿No? Estético o saludable. Bien, no, el espartano lo hacía porque básicamente no quería trabajar y entonces era mejor que trabajen esclavos. ¿Sí? Abolir la esclavitud es algo que sucedió por lo menos en Latinoamérica y en Argentina hace 200 años. Entonces, que trabajen los esclavos, ¿dónde los conseguimos? En las guerras, los que pierden. Eras príncipe, ay, lo lamento, a trabajar. ¿Sí? Bien, tenían prisioneros, se llamaban hilotas, eran esclavos del Estado. No demos ideas. ¿Sí? Entonces, vos tenías que trabajar siendo esclavo del Estado para todo lo que los espartanos se les ocurría, principalmente ¿sí? El desarrollo del trabajo en el campo. El espartano no va a trabajar, ¿qué va a hacer? Ejercicio. ¿Para qué? Para defender a su pueblo. Si nace un espartano con una presunta discapacidad motora, no es espartano. ¿Sí? Se lo descarta. Establecían un criterio biologicista tal que podrían haber utilizado quizás hasta los nazis. Bien, pero la idea era que las mujeres también, para dar, digamos, un parto natural, tenían que hacerlo. Ven cómo un elemento, la abdominal, tiene distintos sentidos en dos escenas distintas, la del presente y la del espartano, que tenía esclavos que se podían revelar en medio de la noche y había que haber hecho esa abdominal aquel día. ¿Sí? Para ser efectivo, pero ¿en qué caso? De supervivencia. Bien, ¿no tienen dudas? Nos vemos con René Descartes la clase que viene, Pasiones del Alma, y cerramos acá. Gracias.